De perseguidor a embajador, Pablo cuenta su conversión. Cuando tu historia se convierte en tu mensaje. Cada uno de nosotros tiene una historia. Algunas parecen ordinarias, otras están llenas de giros dramáticos. Pero cuando Dios entra en escena, incluso la historia más común se convierte en un testimonio poderoso. Para Pablo, contar su conversión no era un simple recuerdo del pasado, era el núcleo de su mensaje, la prueba viviente de que la gracia de Dios puede cambiarlo todo. Imagina esto, un hombre con poder, educación, influencia y una misión aparentemente noble, defender la pureza de su religión, pero que en realidad estaba luchando contra Dios mismo. Ese hombre estaba seguro de tener la razón, hasta que una luz lo derribó y una voz lo llamó por su nombre. En este guión vamos a caminar junto a Pablo mientras relata su encuentro con Jesús. Desde las calles de Jerusalén hasta el camino a Damasco, desde la ceguera física hasta la visión espiritual, desde el odio ardiente hasta el amor inquebrantable por el Evangelio. Y veremos cómo ese testimonio sigue hablando hoy a un mundo que, aunque no siempre lo admite, necesita un encuentro real con Cristo. Camino a Damasco, el perseguidor implacable. Antes de ser conocido como apóstol, Pablo era Saulo de Tarso. Un hombre criado en un contexto privilegiado, ciudadano romano, formado a los pies de Gamaliel, uno de los más respetados maestros de la ley. Su currículum religioso era impecable, su celo, inquebrantable. Pero ese celo se había convertido en violencia. Pablo lo reconoce en sus discursos, perseguía a muerte a los que seguían a Jesús, encarcelaba a hombres y mujeres, y aprobaba la ejecución de Esteban, el primer mártir cristiano. Para él, los seguidores del camino eran una amenaza a la tradición y al honor de su fe. El camino a Damasco comenzó como una misión oficial. Llevaba cartas del sumo sacerdote autorizándolo a arrestar a los cristianos y llevarlos encadenados a Jerusalén. El sol caía fuerte sobre el polvo del camino, y cada paso parecía acercarlo a una nueva victoria contra la herejía. Paralelo actual. Hoy, muchas personas luchan contra la fe no por maldad pura, sino por convicciones equivocadas, ideas heredadas o interpretaciones distorsionadas. Saulo creía estar sirviendo a Dios, pero en realidad estaba resistiendo su obra. Esto nos recuerda que no basta con ser apasionados, debemos estar seguros de que nuestra pasión está alineada con la verdad de Cristo. El encuentro con la luz. El mediodía en Siria podía ser implacable, pero de pronto, Saulo vio una luz más brillante que el sol. No era un destello común, era un resplandor que lo envolvió por completo y lo derribó al suelo. La fuerza de esa luz no solo afectó sus ojos, sino que atravesó su alma. En medio de ese resplandor, una voz habló. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No era un eco humano. Era una voz con autoridad divina, que no pedía información, sino que revelaba una verdad profunda. Al atacar a los discípulos, Saulo estaba atacando al mismo Jesús. Temblando y confundido, preguntó: ¿Quién eres, Señor? Y la respuesta cambió el curso de su vida. Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Esa frase rompió todas sus certezas. Jesús estaba vivo. Jesús era real. Jesús no era un impostor, era el Señor. En un instante, todo su sistema de creencias se derrumbó, y un nuevo fundamento empezó a construirse. La voz que cambió mi nombre y mi rumbo. La conversación no terminó ahí. Jesús le dio instrucciones claras. Levántate y entra en la ciudad, y allí se te dirá lo que debes hacer. Saulo intentó abrir los ojos, pero no podía ver. La luz había dejado sus pupilas en tinieblas, como un recordatorio físico de su ceguera espiritual. Lo que él creía tener bajo control, se había desvanecido en segundos. Sus compañeros, atónitos, lo tomaron de la mano y lo guiaron hasta Damasco. El que había salido con autoridad para arrestar, ahora entraba como un hombre indefenso, dependiendo de otros para cada paso. Aplicación actual. Cuando Cristo nos llama, muchas veces derrumba nuestra autosuficiencia. Nos recuerda que no podemos caminar solos y que necesitamos ser guiados. La conversión no empieza con grandes discursos, sino con la humildad de reconocer que no vemos y necesitamos que Él nos abra los ojos. Ceguera y revelación. Durante 3 días, Saulo estuvo ciego. No comió ni bebió. Su mundo se volvió silencio y oscuridad, pero dentro de esa ceguera, Dios estaba trabajando. Cada momento era una oportunidad para recordar la voz, para repasar cada palabra. Imagina lo que pasaba por su mente, escenas de Esteban orando por sus verdugos,
rostros de familias que él mismo había roto, la luz que lo derribó, la certeza de que Jesús estaba vivo. La ceguera física no era un castigo, era una lección. Antes de ver la verdad, necesitaba reconocer su ceguera. Y en ese tiempo de espera, su corazón empezó a abrirse a un nuevo propósito. Ananías, el hermano inesperado. En otra parte de la ciudad, Dios estaba hablando con un hombre llamado Ananías, un discípulo de Jesús conocido por su fe y buen testimonio. El Señor le dijo en visión: levántate y ve a la calle llamada Derecha, y busca en casa de Judas a un hombre de Tarso llamado Saulo, porque él ora. Ananías quedó en silencio, pero su corazón latía más rápido. Sabía quién era Saulo. Su nombre provocaba miedo en todos los cristianos. Y ahora, Dios le pedía que fuera directo hacia él. Con voz temblorosa, Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aquí tiene autoridad para prender a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ananías obedeció. Entró en la casa, se acercó a Saulo, y con ternura que solo puede venir de Dios, le llamó hermano. Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Algo como escamas cayeron de los ojos de Saulo, y al instante pudo ver. Se levantó y fue bautizado. El perseguidor había encontrado un hermano, y el enemigo se había convertido en familia. Aplicación actual. Dios a veces nos llama a acercarnos a personas que tememos o que nos han hecho daño. El amor de Cristo rompe muros y convierte extraños en hermanos. El llamado y la misión. La restauración de la vista fue solo el comienzo. Desde ese momento, Saulo no podía quedarse callado. Inmediatamente comenzó a predicar en las sinagogas que Jesús es el Hijo de Dios. La noticia sorprendía y confundía a todos. ¿No es este el que en Jerusalén perseguía a los que invocan este nombre? Pablo, al relatar su conversión, siempre incluía su comisión directa de parte del Señor. En Hechos 26, frente al rey Agripa, lo expresa así: Para esto me he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo, para que abras los ojos de los gentiles, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. El llamado de Pablo no era cómodo. Involucraba rechazo, peligro y sufrimiento. Pero también era glorioso, llevar el mensaje del Evangelio más allá de las fronteras del judaísmo, hasta los rincones más oscuros del imperio. Paralelo actual. Cuando Cristo nos llama, no siempre nos envía a un camino fácil, pero sí a uno con propósito eterno. Pablo testifica ante la multitud en Jerusalén. Años después, Pablo regresó a Jerusalén y fue arrestado por predicar el Evangelio. En medio del tumulto, pidió permiso al comandante romano para hablar a la multitud. Cuando el ruido se apagó, comenzó su testimonio. Yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel. Relató su celo por la ley, su persecución a los cristianos, el viaje a Damasco y el encuentro con Jesús. La multitud escuchaba con atención hasta que mencionó que Dios lo había enviado a los gentiles. Entonces, los gritos y el rechazo volvieron a estallar. Este momento revela una verdad poderosa. El testimonio puede tocar corazones, pero también puede provocar oposición. La verdad no siempre será recibida con aplausos, pero siempre debe ser dicha. Aplicación actual. En un mundo dividido, testificar de Cristo puede generar resistencia. No se trata de buscar confrontaciones, pero sí de estar dispuestos a enfrentar las consecuencias de hablar la verdad con amor. Pablo ante el rey Agripa, la defensa más apasionada. En Hechos 26, Pablo está prisionero y es llevado ante el rey Agripa. En lugar de defenderse para salvar su vida, aprovecha la oportunidad para contar su historia. Lo hace con respeto, claridad y pasión. Describe el resplandor en el camino, la voz de Jesús, y el llamado a llevar la luz a los gentiles. Habla del arrepentimiento y la fe como respuesta necesaria. No hay rastro de vergüenza en sus palabras. Hay un gozo profundo por poder proclamar el Evangelio incluso desde las cadenas. Agripa, con un dejo de ironía, le dice: por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo responde:
Quisiera Dios que, por poco o por mucho, no solo tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales como yo soy, excepto estas cadenas. Aplicación actual. Un verdadero testigo de Cristo no se limita a defenderse. Busca ganar a otros para Él, incluso en las circunstancias más adversas. Paralelos con el presente. La conversión de Pablo no es solo historia antigua. Hoy sigue ocurriendo el mismo milagro, vidas transformadas por un encuentro real con Jesús. Hay Saulos modernos, personas sinceras pero equivocadas, luchando contra Dios sin saberlo. Hay luces en el camino, momentos donde Cristo irrumpe en nuestras vidas para detenernos y llamarnos. Hay Ananías dispuestos a acercarse y ministrar a quienes menos lo esperan. La pregunta para nosotros es, ¿qué haremos cuando Dios nos llame? ¿Responderemos con excusas o con obediencia? Lecciones para nuestra vida hoy. 1. Tu pasado no te descalifica. Dios usó a un perseguidor para llevar su nombre a las naciones. 2. El encuentro con Jesús lo cambia todo. No es religión, es relación. 3. La obediencia requiere valentía. A veces implica ir hacia aquellos que antes temías o despreciabas. 4. El testimonio es tu herramienta más poderosa. Nadie puede negar lo que Dios ha hecho en ti. 5. Las cadenas no detienen el Evangelio. La verdad avanza incluso en medio de la oposición. De enemigo a embajador. Pablo nunca olvidó quién había sido ni lo que Cristo hizo por él. Cada vez que contaba su historia, no buscaba impresionar, sino glorificar a Jesús. Su vida es un recordatorio de que nadie está demasiado lejos para ser alcanzado por la gracia. Que incluso nuestros errores más graves pueden convertirse en plataformas para mostrar el poder de Dios. Y que el testimonio más efectivo no es el de una vida perfecta, sino el de una vida transformada. La gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. 1 Timoteo 1:14.